grabar acá. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase. Sí, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar, solo denme un momentito para ver que esta cosa jale. Ya. Bueno, mientras termina de cargar, entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre lo que es la parte de selección de la muestra, ¿sí? Eso es, digamos que es el punto que nos toca hoy. Y la idea es ver esa parte y ver también cómo ya se va conformando el proyecto final en las diferentes partes que ustedes que han ido realizando. Entonces, un poco también lo que pretendemos al final del día de hoy para terminar, digamos, la clase es explicarles un poco, digamos, del proyecto final, que ustedes la otra semana ya entreguen un preliminar de ese proyecto para que, digamos, reciban retroalimentación y, digamos, que lo puedan mejorar todavía, complementado con las últimas dos clases. Prácticamente hoy tenemos la clase número 7. Nos quedan dos clases. Una, digamos, hoy miramos selección de la muestra. La otra semana miramos investigación cualitativa, que ese es un tema complementario. Y la semana 9 miramos el diseño del instrumento de investigación, ¿verdad? Y con eso terminaríamos. Entonces, por eso es que es importante que ya se compagine y se empiece a conjuntar todo lo que ustedes ya han realizado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si esto ya arrancó. Déjenme un momentito. Vamos a ver. Ya, ya aquí está. Entonces, vamos a proyecto de investigación uno y voy a compartir y vamos a empezar siempre con un videito, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Denme un momentito. Aquí está. Entonces sería este. Optimize for video. Listo. Entonces seríamos en módulos. Hoy nos toca el módulo o la sesión número 7. Aquí está. Entonces, ya inicio de clase. Y ahorita vamos a ver que ya empiece a funcionar. Sí, miran la pantalla, ¿verdad? Sí, Inge. Muy bien, excelente, gracias. Vamos a ver ahorita aquí. Ok. Y listo. Vamos.
Bueno, eso es lo último, tiene sentido, pero bueno, eh, es para poner un poco de cosas diferentes cada vez. Digamos, a mí me gusta este video porque muestra ciertas cosas de lo que nosotros estamos haciendo en un proceso de investigación, ¿verdad? Es principalmente, ¿verdad? En la parte del trabajo en equipo, ¿verdad? O sea, digamos, donde cada quien tiene sus individualidades, así como en ese performance que hicieron esta gente con esos tambores, ¿verdad? Pero al final de cuentas también trabajan coordinadamente y logran un resultado, ¿verdad? Entonces digamos que esa es un poquito la analogía que hago yo de eso y es precisamente lo que estamos haciendo nosotros acá al estar haciendo nuestro trabajo de investigación, donde digamos cada quien hace una parte, donde tenemos que estarnos retroalimentando constantemente para que el trabajo este, o por lo menos el protocolo de investigación que están haciendo ustedes, pues resulte algo coherente, ¿sí? Con respecto al trabajo, digamos, con respecto al tema que ustedes están tratando, ¿sí? Entonces, por eso me gusta, digamos, a veces poner ese tipo de cuestioncitas y hacer un poquito la analogía de qué es lo que estamos, para qué es, ¿verdad? O por qué, digamos, qué sentido tiene el ver un montón de gente ahí tocando tambores, ¿verdad? Bueno, em, vamos a platicar un poco, ¿verdad? Sobre la parte, como les digo, de lo que es la selección de la muestra, ¿verdad? Y para eso nos vamos a valer de la presentación que tenemos para el día de hoy al respecto. Entonces, denme un momentito y ahorita la vamos a estar viendo. Ok, por acá está, aquí está. Esto, lo metimos acá y démosle share. Bueno, me avisan cuando la puedan ver. Ok, entonces vamos acá. Listo. Ok, bueno, entonces vamos a trabajar cabalmente sobre lo que es la muestra, ¿verdad? Y qué significa esto de la muestra. Entonces, si nosotros nos vamos puramente a la teoría, lo que nos dice es, digamos, es que una muestra es una pequeña parte o un extracto, ¿verdad? De una población, ¿verdad? Sobre la cual nosotros vamos a recolectar datos y por lo tanto debemos de tratar de que esa muestra sea representativa de esa población que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? ¿Y por qué surge esto de la muestra? Pues el objetivo o la naturaleza atrás de esto, digamos, es que nosotros no podemos o no deberíamos de hacer un estudio sobre la totalidad sobre la totalidad de cosas, personas o entes que, ¿cómo se llama esto? Que están siendo sujetos de estudio, ¿verdad? Imagínense si nosotros dijéramos, queremos hacer un estudio sobre todas las empresas de Guatemala, imagínense cuántas empresas hay, ¿verdad? Hay empresas muy grandes, hay empresas medianas, hay empresas pequeñas. Entonces, no puedo yo tomar el universo porque, digamos, me tomaría mucho tiempo el hacer un estudio, ¿sí? Digamos, por ejemplo, y digamos, cuando eso pasa, ¿verdad? O sea, cuando tomo la totalidad de esa población, significa que no estoy haciendo un muestreo, sino estoy haciendo un censo, ¿verdad? Y ustedes, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes, si ya vivió por lo menos
por lo menos un censo, ¿verdad? O sea, digamos, donde un censo poblacional, en este caso, donde supuestamente debería de tomarse a toda la gente con su información, ¿verdad? Para poder mostrar los resultados, digamos, basado en la totalidad de esa población. Eso es un censo, ¿verdad? Pero hacer el censo, cuánto tomó y cuánto tiempo tomó y cuánto costo tomó, ¿verdad? Es bastante oneroso, tanto en tiempo como en costo, como en recursos que se invierten, ¿verdad? Tanto personales como materiales este, para hacer este censo, ¿sí? Entonces, como eso es muy difícil, como eso, digamos, a veces es muy complejo realizarlo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se toma solo una muestra, un pequeño grupo de todo ese conjunto de datos y a través de la estadística, ¿verdad? Generalizamos los resultados porque tenemos cierto grado de confianza, ¿verdad? En que ese pequeño grupo, ¿verdad? Es un grupo representativo, ¿verdad? Ojo con esa palabra, un grupo representativo de la totalidad de los datos, ¿verdad? Entonces, y por eso dice que debe ser, digamos, tal como lo dice en la primera frase, tiene que ser representativo de esa población, ¿verdad? Eh, para hacer esa selección de la muestra, lo primero que debemos de hacer es ver qué vamos a medir y en qué medida lo vamos a medir, ¿verdad? Si van a ser individuos, organizaciones, lo que dice ahí, ¿verdad? Sí, o sea, puede ser que yo esté tomando una muestra de un grupo de personas, ¿verdad? Puede ser que esté tomando una muestra de un grupo de empresas, puede ser que esté tomando una muestra de un grupo de comunidades, ¿verdad? O sea, digamos, como comunidad, como la totalidad de un lugar, ¿verdad? Puede ser que sean eventos los que yo esté, digamos, haciendo esa muestra, ¿verdad? Entonces, digamos que lo primero que debo hacer antes de decir, bueno, digamos, cuál es la muestra o cómo voy a yo a calcular esa muestra, pues debemos de basarnos en qué es lo que vamos a medir, ¿verdad? Entonces, lo que se busca y lo que tratamos de lograr a través de la selección de esta muestra es buscar, ¿verdad? Que esos resultados, los resultados que me den de ese pequeño grupo, se puedan extrapolar o se puedan generalizar para la totalidad de la población, ¿verdad? O sea, que lo que dice ese pequeño grupo de entes, ¿verdad? Pues también ese mismo sea el que, digamos, al generalizar sus resultados, pues digamos, es lo que nosotros digamos que la población está pasando, ¿verdad? Entonces, digamos, es bien importante y sobre todo en estudios cuantitativos, ¿verdad? La muestra se vuelve una situación bastante importante, ¿verdad? Porque, digamos, nos ahorra tiempo para hacer nuestra investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tomamos toda la cantidad de datos, sino solo tomamos un pequeño grupo y ese grupo debe ser representativo o se vuelve representativo de esa población en general, ¿sí? Y cabalmente ahí, como bien dice ahí, el muestreo cuantitativo, ¿verdad? Primero lo que debo de buscar es tener un objetivo cabalmente de ese muestreo, o sea, ¿qué busco con el muestreo? O sea, ¿qué datos voy a sacar? ¿Verdad? Y ahí, bueno, digamos, todas las partes de la investigación son importantes, ¿verdad? Ustedes, o sea, al final de cuentas, una tras otra se van conjugando, ¿verdad? Y cada una de ellas, ese rompecabezas que nosotros armamos al estar haciendo ese proceso de investigación, definitivamente se vuelven en piezas importantes, ¿verdad? En el caso de la hipótesis, perdón, de la muestra, sí, es que leí hipótesis ahí, entonces me confundí. En el caso de la muestra,
La importancia radica en que ese grupo de datos que nosotros vamos a tomar debe ser cuidadosamente tomado porque es el que nos va a decir después, cuando terminemos de hacer nuestro estudio de campo, ¿verdad? Es el que nos va a decir si logramos los objetivos de la investigación, si hicimos un buen trabajo de investigación y si tomamos el conjunto de personas que era el idóneo, o el conjunto de personas, el conjunto de entes, porque puede ser cualquier cosa lo que estamos investigando, el conjunto de entes que representa y que sí, al generalizar los resultados, es es esa población representada a través de esa muestra la que da los resultados y la que dice, ok, mi proceso de investigación yo lo puedo concluir de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque tomé de una manera correcta el grupo de personas que lo representan, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros seleccionemos casos que son representativos y que sean uniformes para efectos de la cuantificación y de la generalización que yo estoy haciendo. ¿Y eso a través de qué? A través de diferentes características, ¿verdad? Y una parte de eso es buscar cumplir, y digamos que todo esto que estamos haciendo nosotros de este muestreo y de toda esta parte de buscar ese grupo de personas que sean representativos y que generalicen a la población, ¿verdad? Pues que, digamos, cumplan con lo que yo estoy haciendo o lo que, digamos, y me va a servir a mí para ver si ese grupo de personas pues van a través de las cosas que yo voy a medir, que dónde las mido, a ver si alguien se recuerda. A través de qué las voy a, o sea, digamos, cuál es dentro de la hipótesis, qué es lo que yo mido. Las Nuestras variables, variables de investigación. Nuestras las variables, variables dependientes, ingeniero. las variables en general, ¿verdad? ¿Sí? Sí. O sea, digamos que las variables en general son las que, ¿cómo se llama? Las que me permiten a mí, ¿verdad? Medir, ¿verdad? Si esa hipótesis realmente, digamos, se cumple o no, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo las voy a medir? Pues a través de instrumentos de medición. ¿Cómo voy a hacer? ¿A quiénes les voy a aplicar esos instrumentos de medición? Pues se los voy a estar aplicando hacia los diferentes, hacia los diferentes, ¿cómo se llama esto? A las diferentes, a las muestras o digamos, al grupo de entes que me representan a mi población en general, ¿sí? Entonces, ahora, ¿y para qué me sirve cabalmente ese muestreo cuantitativo? ¿Verdad? Pues cabalmente para construir cabalmente teorías o probar teorías o construir, digamos, alguna información a partir de esa muestra para que esa muestra sea la que explique el comportamiento de la población en general o del fenómeno que yo estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, digamos que todos estos pasos o todas estas cosas son importantes para efectos o digamos que es lo que logra un muestreo correcto, ¿verdad? Eso es lo que logra un muestreo correcto, lo logra todas estas características que ustedes miran acá, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de tener una muestra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? En mi opinión, pues ¿Sí? siempre debería existir una muestra, porque es la única forma en la que nosotros primero tenemos que probar nuestras variables de investigación para responder las preguntas que nos planteamos, ¿verdad? Ujú, Sin ujú. una muestra, que es como bueno, como usted dijo, es una pequeña parte, es una parte de la población, sin una muestra es imposible, bueno, prácticamente imposible demostrar con datos o con hechos que nuestra hipótesis o nuestras teorías fueron ciertas. Ok, muy bien, gracias Luis. Yo ¿Alguna pienso otra que opinión? depende. ¿Perdón? Yo pienso que depende. Depende, ok, listo. Depende del tipo de investigación o hipótesis que nosotros tengamos, porque, por Ujú, ejemplo,
Si fuera algo que puede variar, que existe una varianza, entonces sacar un promedio de bastantes muestras puede lograr demostrar o rectificar lo que yo estoy buscando. Pero si independientemente de cuántas veces yo repita el proceso, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿para qué lo voy a hacer 1000 veces? Sí, digamos que, vamos a ver, Ajá. eh, cuando nosotros establecemos una muestra, ¿verdad? Lo establecemos para efectos cabalmente, como bien dice, para evitar temas de repetición, ¿verdad? Pero, digamos, basándonos en el hecho de que, digamos, que la muestra sea buena o sea mala, no importa, ¿verdad? Pero siempre deberíamos de tener una muestra. Ese sería, digamos, lo que nos cuestionaríamos ahorita. ¿Será que es necesario? O sea, ¿será que siempre deberíamos de tener una muestra en una investigación? Al menos una, sí. Al menos una, ¿ok? Listo. Yo opino que Gracias. sí, ingeniero, ¿no? Y especialmente si vamos a hacer, digamos, vamos a tener un test, por ejemplo, de evaluación, tenemos que probar el instrumento para saber si el instrumento funciona. Porque si no, entonces podríamos hacer un instrumento que si no lo probamos podría desviar, digamos, nuestro estudio. Entonces sí es necesario siempre tener una muestra, inclusive es como decir, como simular. ¿Ok? Listo. Ok. Ahora, les voy a, y bueno, digamos que está bien, digamos, todas sus opiniones son valederas, ¿verdad? Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si mi estudio es exploratorio o descriptivo? De acuerdo a, ¿se acuerdan los alcances de investigación que vimos? ¿Será que ahí necesito una muestra? Yo creo que de ser en el caso exploratorio, tal vez no, porque si no existe algo antes o no hay mucha información antes de, no tengo realmente de tener una muestra. Ok, perfecto. Gracias, Pablo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Dependiendo del tipo de investigación, ¿verdad? Normalmente vamos a tener o no vamos a tener una muestra, ¿verdad? Y cabalmente, la respuesta es no siempre, ¿verdad? Pero en la mayoría de situaciones sí debemos de realizarlo, ¿verdad? Am, Cuando, digamos, nuestro grupo es muy pequeño, ¿verdad? O es un grupo que nosotros sabemos que podemos ah, estudiar el 100% de los casos, ¿verdad? Entonces ya no hacemos un muestreo, sino lo que cabalmente yo les mencionaba, hacemos un censo, ¿verdad? De hecho, eso es algo a mí que me corrigieron alguna vez en mi tesis de maestría, porque cabalmente llegaron a la conclusión de lo que, digamos, mi asesor dice, bueno, mire, usted lo que está haciendo es un censo, no está haciendo un muestreo porque está tomando a todos los, a todas las, a todos los A toda la individuos, población, se a puede toda decir. la población, exactamente. Entonces en la mayoría de los casos sí es necesario tener muestreo dependiendo del tipo de estudio que yo estoy haciendo. Normalmente en los estudios exploratorios y en los estudios descriptivos puede ser, más en los exploratorios puede ser que no haya muestreo. En los estudios, porque estoy tanteando información y digamos estoy haciendo una investigación de tipo exploratorio cabalmente. En los descriptivos, dependiendo del tipo de descripción y dependiendo de la aplicación de ese estudio descriptivo, pues también puede ser que tenga o no tenga, digamos, muestreo, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, digamos, o de las investigaciones que son correlacionales o las investigaciones que son, ay Dios, se me fue ahorita el nombre de la otra, explicativas, ¿sí? Digamos que entonces ahí sí, casi seguro que ahí vamos a tener, si no un muestreo, vamos a tener un censo, ¿verdad? Pero, digamos, y principalmente, como les mencionaba, ¿verdad? Para lo que son estudios cuantitativos, la muestra se vuelve un factor bastante importante, ¿verdad?
En los cualitativos puede ser que no, porque en los cualitativos, si nosotros hacemos un método de observación, participante o no participante, o hacemos un focus group, o hacemos ¿cómo se llama esto? Una entrevista, pero digamos una entrevista profunda de tipo cualitativo, ¿verdad? Entonces puede ser que ahí no necesitemos hacer muestreo, ¿verdad? Sino simplemente vamos al grupo de personas que yo estoy estudiando, porque como ahí, digamos, en la parte cualitativa se va sobre las personas y sobre sus actitudes, ¿verdad? Entonces es diferente, ¿sí? Pero para estudios cuantitativos, la muestra se vuelve sumamente importante. Entonces, ¿sobre quiénes voy a recolectar datos o sobre qué? ¿Verdad? Pues voy a recolectar datos sobre lo que yo necesito averiguar. Si es personas, si son animales, si son cosas, si son objetos, si son sucesos, puede ser cualquier cosa. Lo que yo estoy investigando sobre eso es sobre lo que yo tengo que hacer ese muestreo, ¿verdad? Entonces, cabalmente las unidades de análisis que menciona ahí en este párrafo dependen mucho de el tipo de investigación que yo estoy haciendo y del tipo de alcance que yo tenga para ese estudio de investigación. ¿Y quiénes son los que van a ser medidos? ¿Verdad? Ahí está ahí es donde él le dijo a ella, ¿verdad? Porque debemos de encontrar, ¿verdad? Ese esa, ese grupo de personas que efectivamente representen a toda la población, ¿verdad? Y ahí me voy un poquito al ejemplo de las encuestas, digamos, de cabalmente de las elecciones que acaban de pasar, ¿verdad? Porque, digamos, hay encuestas que son muy sesgadas. ¿Por qué hay encuestas que dan resultados totalmente diferentes a otras encuestas? ¿Sí? ¿Por qué todas tienen valores muy diferentes? ¿Por qué creen ustedes? Pues tal vez no han definido bien, definido bien el grupo objetivo. Entonces puede sesgar. Claro. Digamos que en esos casos de esas encuestas, el grupo objetivo lo escogen a dedo, ¿verdad? O sea, para que dé el resultado que ellos quieren, ¿verdad? En cambio, hay lugares, o digamos, por ejemplo, si yo voy a hacer bien ¿cómo se llama esto? Mi muestra, ¿verdad? Entonces voy a tratar de que realmente sí sea representativo de todo. Pero digamos, por ejemplo, en estas encuestas, ah, normalmente escogían al grupo de personas que sabían que iban a votar por tal persona y entonces siempre salía desfavorecido. O, digamos, dependiendo quién era el promotor de, ¿cómo se llama esto? De la encuesta, así eran los resultados que se obtenían, ¿verdad? Pero es porque no, no tienen no eran lo suficientemente imparciales como para mostrar un grupo realmente representativo. Y eso es un riesgo al momento de estar haciendo investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser, ¿verdad? Que me equivoque en el grupo de personas que yo esté escogiendo. Puede ser que mi investigación no dé los resultados, no dé unos resultados objetivos o unos resultados totalmente ciertos, ¿verdad? Si no tomo en cuenta un buen grupo o un grupo que sí sea representativo. Entonces, el muestreo tiene su ciencia o tiene sus particularidades para que nosotros podamos escoger cabalmente un grupo de entes, ¿verdad? Que sean simplemente imparciales, representativos y ecuánimes en cuanto a todo el proceso y que sí sean una representación de ese grupo total.
Entonces, aquí hay algunos ejemplos, digamos, cabalmente de ese tipo de problemas que pudieran pasar al momento de estar escogiendo mi muestra, ¿verdad? Porque, digamos, dice en la pregunta de la primera pregunta de investigación, dice, bueno, ¿cómo es la comunicación que tienen con sus médicos los pacientes de efisema pulmonar en fase terminal? Digamos, aquí el objetivo de la investigación es identificar o medir, digamos, el grado de comunicación que tienen con sus médicos los pacientes de efisema pulmonar en fase terminal, ¿verdad? Entonces, la unidad puede ser que yo haya tomado de muestra, ¿verdad? Solo a los pacientes, ¿verdad? Pero realmente, ¿será que solo necesito buscar pacientes? Y entonces ahí está cabalmente el error que se está cometiendo, ¿verdad? Eh, como son dos los actores, no solamente son los pacientes y los médicos, pues entonces, digamos, debería de tomarse a ciertos pacientes y a ciertos médicos para ver cómo es la comunicación que hay entre esos, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, ese es un ejemplo de los errores que pudiera yo cometer al momento de estar escogiendo mi muestreo, ¿verdad? O sea, digamos, tengo que ver bien cuál es la unidad para que con base en la unidad y con base en cabalmente la operacionalización que yo hice de mis variables, pues entonces yo pueda llegar a determinar si ese, va a llegar yo a determinar si ese grupo de personas o si esas, grupo necio con el grupo de personas, como si ese grupo de objetos o entes, ¿verdad? Realmente están siendo adecuadamente clasificados, ¿verdad? Entonces, digamos, ese es un ejemplo. El otro ejemplo dice, ¿están los obreros del área metropolitana de la ciudad de Guatemala satisfechos con su trabajo? ¿Verdad? Bueno, ok. ¿Cuál sería el objetivo de esta pregunta de investigación? ¿Cómo la convertiría yo en objetivo acá? ¿Cuál ¿Cómo cuál la de la comunicación? la segunda? Donde está la pregunta de investigación, donde dice, ¿están los obreros del área metropolitana de la ciudad de Guatemala Eh, satisfechos con su trabajo? ¿Cómo lo podría objetivo convertir en objetivo? podría ser aumentar la satisfacción de los obreros de la área metropolitana en un, por decir algo, ¿verdad? Un 80%. Se ha convertido en un objetivo. Acuérdense que, digamos, aquí lo que están haciendo es preguntando si están satisfechos o no. De hecho, esa pregunta está mal puesta porque no es una pregunta abierta. Pero bueno, digamos que estaba bien puesta, ¿verdad? Entonces, ah, ahí lo que queríamos decir es determinar el grado de satisfacción de los obreros de la área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Ese debería ser el objetivo, ¿verdad? Ahora, una de las cosas, digamos, la unidad de análisis que, digamos, que está presentando algún tipo de error es ver el número de conflictos sindicales, pero realmente eso ese número de esos incidentes solo van a llegar ahí sí, solo sí, ya se agotaron varias instancias y solo voy a medir los insatisfechos, ¿verdad? No voy a medir los satisfechos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la medida correcta? Pues entonces hacer un muestreo sobre las personas, sobre personas trabajadoras en el área y pasarles a esas personas un cuestionario sobre satisfacción laboral, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es, digamos, que está un poquito exagerado, pero nos representa o nos dice qué podríamos medir y qué podríamos no medir, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo delimito yo a una población? ¿Verdad? Porque ya hemos hablado bastante de lo que es la muestra, ¿sí? Pero lo primero que debemos de ver nosotros es, ¿será que vamos a tomar a toda la población? ¿Será que vamos a tomar a toda la gente de cierto lugar o vamos a tomar a todos los animalitos de cierta región o vamos a tomar a todos los fenómenos
que han sucedido en determinada región. Entonces, una de las cosas, y digamos, cuando vimos el tema de investigación que cada uno de ustedes estaba haciendo, una de las cosas que yo lo primero que les preguntaba es, ¿a quiénes va a ir dirigido? ¿A cuántas personas? ¿Verdad? Porque si ustedes, y eso ya lo empieza a delimitar el tema del trabajo que ustedes están investigando, porque ustedes tienen que saber exactamente a qué grupo de personas van a llegarle. No puede ser un grupo demasiado grande porque entonces nunca van a terminar la investigación. Hay, digamos, por ejemplo, si yo me tomo y digo todas las empresas del departamento de Guatemala, ¿verdad? Entonces, voy otra vez al ejemplo de las empresas, son un montón, ¿verdad? Entonces, ah, mm, o digamos, por ejemplo, ¿cuál es el análisis, cuál es la situación del hacking ¿cómo se llama? En el departamento de Guatemala o en las empresas del departamento de Guatemala? Son muchas empresas, ¿verdad? O sea, son bastantes. Entonces, si yo hago un muestreo de eso, me va a dar de todos modos un montón, ¿verdad? Digamos que vamos a ponerle un número, ¿verdad? Pues digamos si son 10,000 empresas, ¿verdad? Que puede ser fácilmente, podemos estar llegando a ese número entre pequeñas, medianas y grandes, ¿verdad? Entonces, esa población es muy grande porque digamos tenemos que tomar en cuenta no solamente si son si son muchas, si son pocas, o si digamos yo quiero investigar sobre todo, ¿verdad? Pero digamos hay una limitante o una delimitación que es el tiempo. Hay otra delimitación que es los recursos que tenemos para hacer la investigación. Entonces, dependiendo de todo ello, voy a poder llegar a cierta población, a cierto grupo de personas y sobre ese grupo de personas ya empiezo a hacer el muestreo. ¿Sí? Entonces, la población es el universo. Ya de por sí ese universo tiene que estar acotado. Y de esa acotación o de esa población voy a tomar un pequeño grupo y ese grupo debería ser representativo de toda esa población. ¿Sí? No sé si me van siguiendo. ¿O no? O ya los perdí. No, es que todo bien. Bueno, entonces, ya hablando de los tipos de muestra y ya buscando un poquito concluir sobre esta parte, decimos que hay dos tipos de muestra, un muestreo probabilístico y un muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico se basa cabalmente, como bien su nombre lo indica, ¿verdad? En la probabilidad. Y la probabilidad es decir que todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Digamos, si yo tengo un grupo de personas, pues digamos un grupo de 500 personas, pues las personas que vayan a ser escogidas, pues tienen toda la misma posibilidad de ser escogidas. ¿Sí? Ese es un muestreo probabilístico. Y un muestreo no probabilístico o dirigido, ¿verdad? Es donde los elementos que yo escojo, los escojo sobre otros criterios, ¿verdad? Dependiendo de las características de la investigación que voy a realizar, ¿verdad? Entonces, ya sé yo que sobre esos es sobre los que voy a investigar. Y escojo ya un poco menos aleatorio, pero siempre representativo a las personas que van a formar parte de la muestra. Entonces, para seleccionar un muestreo probabilístico, ¿verdad? Sí. Normalmente, o digamos, o llegar a decir si voy a tener un muestreo probabilístico o no probabilístico, lo voy a determinar yo a través de todos esos factores que están ahí. Lo voy a determinar por el planteamiento del problema, que el planteamiento del problema me va a decir la pregunta de investigación, lo voy a ver por la hipótesis que yo estoy haciendo, por el alcance de la investigación, por el diseño, ¿verdad? O sea, digamos, si va a ser correlacional o explicativo, porque ya dijimos que de eso sí seguro vamos a tomar muestreo, ¿verdad? Y del alcance de las contribuciones que va a hacer mi investigación hacia el fenómeno que yo estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, los muestreos probabilísticos, como bien dice ahí,
en cierto tipo de estudios son mucho más proclives a tener cabalmente esa probabilidad o esas muestras probabilísticas que tengo o que voy a tener dentro de los fenómenos que yo estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, ahí dice, ¿se recuerdan que nosotros habíamos dicho que hay diseños basados en experimentos y hay diseños que son basados en estudios de campo, ¿verdad? Hay estudios de laboratorio, estudios de campo, entonces en los estudios de campo están los transeccionales y están los, ay Dios mío, longitudinales, ¿verdad? También podemos decir los correccionales, los causales o los explicativos, ¿verdad? Donde lo que debemos de hacer es, y donde tenemos variables y donde debemos de poder medir las cosas, normalmente va a haber un muestreo, ¿verdad? O en su caso, o en determinado caso, si el grupo de personas es muy pequeño, también un censo, ¿verdad? O sea, va a depender mucho de las cosas que ustedes estén investigando, ¿sí? Dependiendo de ello, por eso es que, digamos, no siempre debo de buscar un muestreo, ¿verdad? Porque imagínense, en un grupo de 15 personas, ¿verdad? El muestreo me va a dar, porque la fórmula es bastante sencilla, ¿verdad? Me va a dar 5. Entonces, 5 no es representativo de una población. Entonces, mejor entrevisto a las, mejor, digamos, hago el estudio sobre las 15, ¿verdad? Entonces, ahí ya es un censo y me da un resultado, puede ser que me dé un resultado bastante distinto a que si yo tomara una muestra muy pequeña, ¿sí? Entonces, llegamos a cabalmente los tipos de muestreo que hay, ¿verdad? Para los probabilísticos y para los no probabilísticos. Entonces, por aquí están aleatorio simple, sistemático, bueno, están todos los grupos, ¿verdad? O todos los tipos de muestreo que yo puedo llegar a tener, ¿verdad? Entonces, ahí está este acá, vamos a ver. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Oh, se me perdió todo. ¿Por qué? Oh, se me cerró. Increíble. Se me cerró la presentación. Perdón ustedes que no sé por qué se me cerró. Esta máquina lo que pasa es que ya siente que va a ser cambiada. Entonces, vamos a volver a compartir. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Entonces, están los métodos probabilísticos y ahí están todos estos, y están los métodos no probabilísticos y están todos estos, ¿sí? Entonces, para que no sea solo yo el que esté diciendo cosas, pues entonces vamos a hacer un pequeño laboratorio, ¿verdad? O ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya con esto terminamos esta parte y vámonos para acá. Stop share, así. Listo. Y nos vamos a ir a la plataforma. Vamos a ver ahorita. Lo que no he subido es la grabación de la clase pasada, pero se la subo el
a más tardar el otro fin de semana. Ok, y aquí está la lista de asistencia para el día de hoy para que por favor se puedan anotar, ¿sí? En esa lista. Y aquí está este ejercicio sobre cabalmente los métodos de muestreo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar en un foro de discusión, ¿verdad? Pero antes de que ustedes hagan su entrada en su foro de discusión, entonces van a investigar sobre cabalmente los métodos de muestreo que están asignados para cada grupo. Entonces, Caoba va a investigar sobre el método aleatorio simple y sobre el método sistemático. Cedro va a investigar sobre estos dos, Ceiba sobre estos dos, Eucalipto sobre estos dos, Guayacán sobre estos dos. Algunos son probabilísticos y algunos son no probabilísticos, ¿verdad? Palo Blanco sobre estos dos, Guayacán sobre estos dos y cabalmente Palo Blanco y el Roble creo que son los que tienen repetidos, ¿verdad? Pero la idea es que todos trabajen sobre cada uno de esos métodos, ¿verdad? Y investiguen qué es, ¿verdad? O sea, la idea es que investiguen qué significa y qué es cada uno de esos muestreos, ¿verdad? Y cada grupo deberá utilizar la herramienta Canva, no Canvas, ¿sí? Sino la herramienta Canva, ¿verdad? Para poder elaborar una infografía sobre los métodos de muestreo asignados. ¿Por qué estoy diciendo la herramienta Canva? Porque Canva hace presentaciones, es una herramienta bastante completa para hacer presentaciones y para hacer infografías, ¿verdad? Entonces, estas infografías, digamos, ahí hay varios formatos para hacer infografías. ¿Qué es una infografía? Es un como cartelito donde ustedes ponen las características principales de lo que ustedes están investigando, ¿verdad? ¿Sí habían hecho infografías o no habían hecho infografías? Pregunto. No, Inge, si tiene un ¿No? ejemplo sería perfecto. Ok. Digamos, ahí están. Pero voy a meterme a Canva. Vamos a ver. De hecho, yo creo que, no me acuerdo si ya les hice alguna infografía por acá, pero vamos a ver. Aquí está Canva. Miren, dice Canva, no Canvas, ¿verdad? Canvas es la plataforma, Canva es esta herramienta. Entonces, por acá vamos a ver si estoy. Sí, aquí estoy como Osberto Pina. Entonces, vamos a ver una infografía. Aquí está. Sí, digamos, por ejemplo, aquí. Esto es una infografía, miren. Por alguna vez va a salir. Vamos a ver. Ahí está. Ya viene, ya viene, ya viene. Es bastante gráfica y lo que va poniendo son diferentes puntos. Vamos a ponerlo más grandecito porque si no, no vamos a ver ahí. ¿Verdad? Entonces, cabalmente aquí está. ¿Sí? Entonces, sobre proyecto de investigación, léeme primero. Entonces, aquí están los diferentes pasos. Esta es una infografía de los diferentes pasos que tenían que hacer sobre eso. Tal vez esta no está muy... vamos a ver, otra. Esta, de hipótesis y variables. Aquí está. Esta creo que está mejor. Estas yo las he hecho, ¿verdad? Entonces son infografías que se hacen y cabal, como bien dice su nombre, son como cartelitos informativos, ¿verdad? Eso es lo que busca la infografía, que son muy gráficos, ¿verdad? Son muy gráficos y hablan sobre cierto tema. Digamos, en este caso, habla sobre hipótesis y variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué son variables? ¿Cuál es la definición conceptual y operacional de una variable? De hecho, estas se las voy a poner para los operacionalización de variables. Los indicadores, aspectos que debo de considerar sobre todo eso. Bueno, entonces digamos que es cabalmente esto. Miren, es, digamos, un resumen, ¿verdad?
En este caso, ustedes van a hacer un resumen de dos de los muestreos, de los tipos de muestreo. Entonces, primero lo que tienen que hacer es investigar sobre qué significa cada uno de esos tipos de muestreo, ¿verdad? Y después ya hacer una infografía basado en esta herramienta y me voy a ir acá otra vez al inicio. Y por acá, aquí hay varias formas de infografía. Si se van para acá, esta digamos que la estoy creando, puedo crearla en blanco, ¿verdad? Pero de este lado, del lado izquierdo, van a ver ustedes que aquí hay un montón o varias plantillas que ustedes pueden utilizar. Aquí están, miren, digamos sobre historia, sobre salud, sobre lo que ustedes quieran. Aquí hay pa' qué tantas, para divertirse. Miren esta sobre inteligencia artificial. Entonces aquí hay una. Esas son plantillas que alguien más ha hecho, ¿no? Entonces, digamos, el futuro ya está aquí. Digamos, aquí está el famoso Lorem Ipsum, que para poner, digamos, para que diga. Entonces, digamos, este es y entonces aquí ustedes ya ponen la información que ustedes quieren. Entonces, digamos que está, está esta, ¿verdad? ¿Sí? Hay varias, o sea, o sea, ahí hay para divertirse ustedes, ¿verdad? Digamos, entonces ustedes pueden pueden utilizar el modelo que ustedes quieran y en la infografía van a poner el resultado de lo que ustedes investigaron, ¿sí? No sé si está claro lo que hay que hacer. Sí, gracias, Inge. Va. Y luego después, una vez ustedes vienen y ya lo tienen hecho, entonces, digamos, lo graban y le dan compartir y ese enlace que les da para compartirlo, ¿verdad? Es el que tienen que poner como entrada en el foro, ¿verdad? Tienen que poner su grupo, obviamente, ¿verdad? Uno del grupo es el que tiene que publicarlo, ¿verdad? Pero entonces, tiene que poner el nombre del grupo, los integrantes del grupo y el enlace de ese share, ¿verdad? De la URL donde van a compartir su infografía, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer en la entrada del foro. ¿Hasta qué hora tenemos, Inge? Ahorita, vamos a ver, va. Entonces, digamos, estamos claros qué es lo que hay que hacer. Primero, antes de responderle. Sí, no importa. Va. Luis dice que está claro. ¿Todos los demás estamos claros en lo que hay que hacer? Sí, Inge, buscamos la info, hacemos la infografía y la ponemos ahí. Va, listo. Va. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita son las 7:01. Entonces, vamos a hacer ahorita el break para no interrumpir la actividad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahorita el break que siempre tomamos de aquí hasta las 7:10. ¿Les parece? ¿Sí? Y a las 7:10 yo regreso y ya los mando a grupos y ya les digo el tiempo. ¿Estamos? Ok, muy bien, me parece, me parece. Va. Entonces, ahorita regresamos a las 7:10. Muy bien. Entonces, ahorita nos miramos nuevamente. Vamos a pausar. Vamos a poner otra vez la grabación. Y vamos a irnos a ver sus infografías. Vamos a ver qué pusieron. Vamos a ver. Y denme un momentito. Ok, listo. Preliminar, listo. Aquí. Muy bien. Entonces vamos a irnos a muros, que está arreglando algo acá todavía. Que se me había pasado por alto. Ok, bueno, entonces aquí está ejercicio sobre métodos de muestreo, ¿verdad?
Entonces, miremos. Quiere decir que ya hay dos más que entregaron, dos grupos más. Ahorita habían entregado dos, tres, cuatro. Cuatro grupos han entregado de 7, entonces faltan 3 todavía. Bueno, miremos este primero. Vamos a revisar su trabajo. Primero, ¿qué les pareció la infografía? ¿Cómo lo miran como método para resumir? Muy didáctico. Está bonito, Inge, porque la verdad es bastante gráfico y eso como ayuda. A mí, por ejemplo, soy una persona muy gráfica, me gusta. Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo también opino lo mismo y ya creo que ya le estoy encontrando unas aplicaciones por ahí. Ayuda a sistematizar mucho la información, ¿verdad? Como que buscar lo más relevante. Sí, para buscar lo más relevante y solo poner, digamos, lo más importante dentro de los cartelitos estos, ¿verdad? ¿Y qué les pareció la herramienta Canva? No está muy difícil, Bastante amigable. ¿sí? ¿Ya la habían usado? Pregunto. Yo lo había usado, Inge, en mi trabajo para hacer un par de guías cortas y un par de manuales también, muy buena y es gratis. Sí, y digamos ahora, les cuento que ahora ya tiene inteligencia artificial. Entonces la están fortaleciendo bastante. Y la otra cosa interesante es que si ustedes crean si ustedes crean su cuenta con el usuario miumg.edu.gt, ¿sí? Les da más plantillas, les pone más plantillas. Interesante, gracias, Inge. Eso no la sabía. Sí, No sí, saberlo. sí, sí, o sea, digamos que para los usuarios .edu, o sea, digamos para los que son de educación, eh, pone plantillas adicionales que no tiene la edición, digamos, con otro tipo de usuario, ¿verdad? Yo para lo que sí uso el correo de la U es para tener programas fuera de los communities, sino que las versiones pro, si unos estudiantes se las dan como los de IntelliJ y todos esos IDEs son buenísimos y están gratis. Sí, pues sí. Sí, digamos, el tener la cuenta esa Edu ayuda, ¿verdad? Ayuda bastante. Entonces, digamos, en este en particular, a mí me gusta porque cabalmente tiene esa cuestión. Bueno, entonces miremos a ver, este es el grupo, ¿cuál grupo era? Ya se me olvidó, por estar platicando sobre la herramienta. Palo Blanco, ok. Solo ahí tal vez me edita la entrada y me ponen los integrantes, oye, que eso les Eh, puse ahí. ya la edité, Inge, tal vez si refresca. Ah, va, listo, entonces ya está ahí va a aparecer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ok, entonces digamos acá sería el método aleatorio simple. Taca, taca, ta. Tiene la misma probabilidad, sí, cabalmente. Cabalmente las características claras, esa igualdad de probabilidad, independencia, facilidad de aplicación. Inferencias estadísticas. eh, ok, limitaciones. Sin embargo, el más no es adecuado cuando hay estratos o subgrupos significativos. Sí, o sea, digamos que esto es digamos, si toda la población o si pues toda la población tiene las mismas características, entonces el método aleatorio simple es el indicado, ¿verdad? Pero hay veces que, digamos, cabalmente hay muchos estratos o muchas diferencias dependiendo del tipo de investigación, entonces en esos tipos de casos no aplica tanto el método aleatorio simple. Y cabalmente, por el otro lado, tenemos el método estratificado, que es este otro que pusieron sus compañeros, ¿verdad? Donde habría que ver cabalmente todas las partes o todos los segmentos de población que son diferentes y ponerlos como estratos, digamos, por ejemplo, uno digamos, muy común
es, digamos, por ejemplo, cuando ustedes miran la parte de las edades, ¿verdad? Digamos, de 15 a 25, de 26 a 35 y así, ¿verdad? Entonces estratifican, o sea, ponen esos estratos o esas divisiones y hacen muestras en cada uno de esos estratos, en cada una de las divisiones. Entonces es un método que, digamos, dependiendo, como les digo, aquí depende mucho del tipo de investigación que ustedes estén haciendo, pero digamos en este caso, si están esos grupos bien definidos, entonces ya pueden ustedes ser más acuciosos y poner solo ciertas cantidades o muestras de esos ciertos grupos, ¿verdad? Entonces queda el resultado de la investigación mucho mejor porque al generalizar los resultados se generalizan para cada uno de esos estratos, ¿ya? Entonces aquí está, es útil cuando se necesita asegurar la presentación. La principal sobre sí, exacto. Realmente una de las desventajas es difícil a veces encontrar las características de cada una de esas categorías o que ustedes categoricen bien eso, ¿verdad? Y puede ser que se nos pase por alto algo diferente, algo que no está dentro de los estratos normales, ¿verdad? Muy bien, mis estimados amigos del grupo Palo Blanco, estamos bastante bien, ¿verdad? Ok, listo. Vamos ahora al siguiente. Vamos a ver el grupo, vamos a ver si hay más. Ah, sí, hay más. Hay dos más. Entonces vamos al grupo Ceiba. El grupo Ceiba, ¿cuáles son los que tenían grupo Ceiba? Teníamos el método por áreas y el Polietápico. polietápico. Ujú. Ok, en grupos, en segmentos, se selecciona una muestra para se encuentra dispersa geográficamente. O sea, digamos, estas son poblaciones, digamos, cuando ustedes no, tal vez no son estratos, sino son divisiones por áreas geográficas o por áreas de influencia o ese tipo de cosas, entonces ya lo manejan por cada una de esas áreas, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos Sí, que esa sería la parte del método por áreas. Y el método multietápico es cuando ustedes hacen diferentes etapas. O sea, por eso se llama etápico de etapas. ¿Sí? Digamos, digamos, por ejemplo, ustedes hacen una primera investigación, después hacen otra segunda investigación, o mejor dicho, un primer muestreo, un segundo muestreo, y digamos, si ustedes hacen varios muestreos, les da más confiabilidad, ¿verdad? De saber que si todos tienen los resultados similares, quiere decir que, digamos, aunque han sido diferentes momentos, sí es la muestra poblacional o sí es la muestra que ustedes querían, digamos, tener si esos resultados se mantienen. ¿Verdad? Entonces, digamos, esas son las dos. Esta es por áreas y el multietápico. Ok. Gracias al grupo de Ceiba. Vamos ahora al grupo de Caoba. ¿Cuáles les tocaron, Caoba? El método, el sistemático y el de aleatorio simple. Ok. A ustedes también les tocó aleatorio simple. Vamos a ver. Los dos, decía, sistemático y aleatorio simple. Ah, es que Palo Blanco también, ¿verdad? Ajá, solo que tenían otro tema diferente. Ujú. Vamos a ver. Es aleatorio simple. Bueno, entonces esto ya los explicamos más que todo.
Entonces, aquí está. Listo. Está bonita está su infografía de ustedes. Listo, muy bien. Vamos al siguiente. Vamos con eucalipto. ¿Cuáles tenían eucalipto? ¿Qué tal? Buenas noches. Método por conveniencia y con fines especiales. Esos eran no probabilísticos, ¿verdad? Es correcto. Ok. Entonces, miremos, pues. Dice, por conveniencia. Sí, digamos que por conveniencia es, ahí sí que escojo los que a mí me, como bien dice su nombre, ¿verdad? Los que a mí me conviene escoger, ¿verdad? Sí, o sea, digamos, ese es el método por conveniencia, ¿verdad? O sea, digamos, yo vengo y digo, bueno, ¿cuáles son los más fáciles que tengo para recopilar datos? Ah, pues son los del grupo que está en la siguiente cuadra. Entonces, bueno, agarro a los de ese grupo, ¿verdad? Entonces, pero, digamos, la desventaja lo que puede pasar, ¿verdad? Creo que vamos a ver si está, o sea, dependerá. Sí, exacto. O sea, los resultados van a depender de lo que yo escoja. Si yo escojo bien, entonces puede ser que los resultados estén bien. No es como en la muestra aleatoria simple, ¿verdad? Que digamos que yo no sé cuál me va a tocar o cuál voy a escoger. En este caso, como yo ya supe cuáles son los que iba a escoger, pues entonces ahí sí hay un tema eh, de sesgo que pudiera haber si en dado caso no escojo bien, ¿sí? Y en el caso del método con fines especiales, este método es, digamos, por ejemplo, por el tipo de investigación que yo tengo, entonces yo escojo solo ciertos casos que cumplen con ciertos criterios de mi investigación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esos son los que me hacen que se cumpla o son los que hacen y los que son representativos para poder establecer un resultado de investigación, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren estos que son con fines especiales, ¿verdad? Entonces, cabalmente una de sus desventajas es que no representa a toda la población porque obviamente yo solo estoy escogiendo cierto grupito de casos, ¿verdad? Vamos a ver quién más. Aquí no me pusieron grupo. Este asumo que es cero. Sí, ¿verdad? Sí, sí, al inicio de ese equipo Cedro. Ay, perdón, disculpen, no he dicho No, nada. Entonces ya, miren ustedes, ahorita sí ya estoy ya más para allá que para acá. dando extras. No, hombre, es que lo que pasa es que hubo un trabajo que se tuvo que hacer anoche, entonces terminamos como a la una ustedes. Wow, trasnochado. Sí, hombre, ando desveladón. Bueno, vamos a ver, entonces, por favor, ahorita si desvarío es por eso. Ok, listo, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles les tocaron a ustedes? Estratificado y por conglomerados. Ah, ok. Estratificado y por conglomerado. Estratificado ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, de otro grupo, del grupo Palo Blanco, si no me recuerdo mal, ¿verdad? Entonces, digamos que ese ya está. Y por conglomerados, ¿verdad? Vamos a ver, dice, sí, este es por racimos, ¿verdad? Entonces, ah, digamos, que es muy parecido al estratificado, solo que, digamos, aquí los grupos no son tan marcados como en los estratificados, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es por ciertos conglomerados, por ciertas características especiales, digamos, por ejemplo, todos los que son hombres y todos los que son mujeres, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí pudiera ser, digamos,
una muestra por conglomerado, ¿sí? Y es un poco más aleatorio. Exacto, así es. Así es, gracias ahí. Ok, listo, excelente, está bonito también este. Varias plantillas, ¿verdad? Tiene bastantes plantillas esta. No he visto ninguna repetida, creo. Y aquí también ya está el grupo Roble. ¿Cuáles les tocaron a ustedes, Roble? Nos tocó método politápico y método por conglomerados. Ok, ya esos dos ya los vimos, ¿verdad? Pero porque a ustedes les tocó, digamos, como era en el último grupo que estaba por ahí, entonces por eso los pusimos así. Más sin embargo, sí, digamos que este es el politápico, que es por etapas, y por conglomerados, que fue el que vimos anteriormente del grupo cero, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, listo, excelente. Está bonito también. Por lo menos da lugar a hacer medio creativos, ¿verdad? Con esas plantillas. Ok, ya tenemos otro. Yo creo que ese es el último, porque creo que teníamos 7 grupos. Ah, sí, ya está aquí los nombres, ¿eh? Excelente. Y nos faltaba el grupo Guayacán. Ahí solo que no me pusieron el enlace, sino me lo pusieron solo así. Vamos a ver, Open Link en YouTube. Listo. ¿Cuáles les tocaron a ustedes? Grupo Guayacán. Método por cuotas y método de juicio. Método por. Ah, Eh, por cuotas. Ujú. Sí. Ok. Sí, sí. Y por juicios. Ok. El de juicios es igual así, digamos que se basa digamos, en el criterio del investigador. Digamos, yo soy experto en ciertas cosas o en cierto campo, ¿verdad? Entonces, por mi juicio y por, digamos, la experiencia que yo he tenido, entonces ya escojo ciertas personas o perdón, ciertos entes que cumplen con ese criterio, ¿verdad? ¿Sí? Y el de por cuotas, ¿sí? Lo que dice es que cuando nosotros tenemos cierto grupo, ¿verdad? Pero, digamos, por ejemplo, todos los que tienen cierta cuota de poder o tienen poder limitado, o tienen poder adquisitivo medio, bajo, entonces, digamos, esas son cuotas, ¿verdad? Entonces, digamos, es un poco diferente a la estratificación porque aquí se basa en un criterio de características de cuotas, ¿verdad? Entonces, digamos, y hay que ver cuáles de esas cuotas o cuáles de esos grupos que tienen esas cuotas, ¿verdad? Son representativos, porque puede ser que alguno no sea representativo. Entonces, digamos, ese sería el otro grupo. Y creo que ya están todos. Creo que ya pasaron todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Listo. Excelente. ¿Qué les pareció la dinámica? Excelente, y ayuda ahí a ponerse un poco más creativo, como es usted. Ok. Cabal. Hacer la información más simple, ¿verdad? Lo más esencial. Ujú. Entonces, este ya le queda a todos ustedes, ¿verdad? Entonces, digamos, cada una de las infografías ustedes las pueden ya tener para determinar su muestra, ¿verdad? Entonces, ese sería lo que es la muestra. Ahora vamos a revisar y digamos, y con eso creo que vamos ya terminando un poquito con el tema del día de hoy. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ir a módulos. Siempre.
Entonces, como aquí está todo a ustedes, entonces aquí, ya, listo. Entonces, ya vimos cabalmente, bueno, la presentación de la clase que aquí está, el esquema, bueno, este esquema del proyecto final, de hecho, este lo varié un poco yo ahorita, porque le quité algunas secciones que realmente no tenían sentido. Entonces, digamos, y eso por eso es que cabalmente vieron que cuando entramos del foro de discusión, todavía hice estaba haciendo una corrección aquí en esta tarea. Entonces, del esquema del proyecto final, vamos a entrar a este material. Y entonces, este es el proyecto que ustedes tienen que presentar, se recuerdan, ¿verdad? O sea, digamos, este es el proyecto final, ¿sí? Entonces, de este, digamos, en el capítulo 1, que es el marco conceptual, ustedes ya hicieron este planteamiento del problema, ya hicieron esta formulación del problema, que es la pregunta de investigación, ¿verdad? Estas dos que también, digamos, con su pregunta, y esta formulación del problema con su pregunta general y sus preguntas específicas. Luego ya tienen los objetivos, también ya están hechos, ¿sí? Y luego ya tienen también la justificación del estudio. O sea, estos cuatro es solamente agarrarlos y copiarlos y ponerlos ya con la numeración que toca, ¿sí? Ahora, con las limitaciones, estas sí tienen que ponerlas. Esta es una sección que tienen que ustedes hacer ahorita para la próxima semana, ¿verdad? O sea, esto lo vamos a dejar como tarea, ¿sí? Pero digamos entonces, ya tienen estos cuatro, habría que hacer esta quinta, ¿sí? Entonces, esta es una sección que hay que hacer. Luego, en el capítulo 2, que es el marco teórico, ¿verdad? Lo que ya tenemos es, y voy a dejar esta, voy a dejar esta parte, digamos, en los antecedentes, y vamos a decir lo que ya tenemos. Ya tenemos la definición de términos, que es todo el marco teórico que ustedes me presentaron y que yo ya hice alguna corrección o algunas correcciones. Me falta calificar digamos, como la depuración de ese marco teórico. Entonces, digamos, eso lo vamos a hacer en esta semana, espero. ¿Sí? Luego tenemos la hipótesis. Ay, Dios mío, esto no lo quité. Digamos, en la hipótesis solo me tienen que poner esta hipótesis general. Esta hipótesis específica no tienen que ponerla, solo tienen que poner una hipótesis, no tenemos que manejar varias, ¿verdad? Entonces solo ponen una hipótesis, la hipótesis general. Las variables también ya las definimos con su definición conceptual de cada una de las variables, la definición operacional de cada una de las variables y los indicadores de cada variable, ¿sí? Entonces, digamos, esto también hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que no tienen hecho? Lo que no tienen hecho es esta parte de antecedentes del estudio, ¿sí? Ahora, ¿qué significa antecedentes del estudio? ¿Alguien tiene alguna idea? Tenemos que buscar información de algún otro lugar sobre el tema que estamos hablando. Sí, o sea, lo que hay que hacer es investigar qué otras cosas se han investigado sobre el tema que ustedes están desarrollando, ¿verdad? Creo que ya tenemos una parte un poco cimentada, ¿verdad? Pero creo que faltaría todavía ampliarlo un poco más, ¿verdad? Exacto. Entonces, digamos, sobre esos antecedentes es lo que ustedes tienen que ponerlo en esa sección. ¿Cuántos antecedentes? De preferencia, 5, ¿verdad? De preferencia. Ahora, si encuentran solo 3 o menos de 3, no. Pero digamos de preferencia digamos, 3, 4 o 5. Preferiblemente 5, ¿verdad? Pero ustedes ahí mandarán, ¿sí? Y luego tenemos el marco metodológico. Y solo sería el 2.1 en el anterior, y disculpe. El 2.1 es el que tienen que hacer que no han hecho, ¿sí? Ah, ya. Y lo demás solo lo adaptamos, Lo digamos. demás, exacto, lo demás hay que adaptarlo de lo que ya han hecho, ¿sí? Ya. ¿Sí? Bueno, listo.
Igual en el capítulo 1, ¿verdad? Del capítulo 1 ya hicieron de la 1.1 a la 1.4. Hace falta hacer y que digamos lo tienen que complementar ahorita con el 1.5. ¿Ya? Sí. Listo. Y con el capítulo 3, el tipo de investigación, que también digamos, ese hay que definirlo, que digamos ustedes tienen que decir si es, ¿cómo se llama? Exploratorio o descriptivo o correlacional o explicativo. O sea, ustedes tienen que decirme qué tipo de investigación están haciendo, por qué dicen ustedes que es ese tipo de investigación y ya me tienen que definir la población y muestra, ¿verdad? O sea, que llega hasta la 3.2. Hasta ahí tienen que llegar. O sea, que ya, entonces me tienen que entregar de este proyecto para la próxima semana un preliminar desde todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el 3.2, ¿sí? Entendido. Hasta el 3.2. Hasta el 3.2, así es. 3.3 no, ¿verdad? 3.3 todavía no. Lo que pasa es que creo que y si no, ahorita lo vamos a modificar. Vamos a ver. Déjenme ver, porque creo que puse 3.3. Vamos a ver. Y no, ahorita de una vez lo modificamos ustedes. Ah, sí, cabal, ¿ve? Es, dije yo que estaba mal aquí. Entonces, editar. Una vez lo editamos hasta la sección 3.2. Listo, es que si no, así no se confunde. Listo, ahora sí. Ok, listo. Entonces ahí está. Entonces, digamos, entonces sobre este esquema que está acá, ustedes tienen que entregar esta parte de acá, ¿sí? Que es la entrega preliminar del proyecto final. Entonces, acá, cabalmente es lo que yo les dije, entonces ustedes tienen que entregarlo con su carátula, con el capítulo 1 que se debe complementar la sección 1.5. El capítulo 2 que debe complementarse la sección 2.1. De las otras secciones ya tienen contenido. Y del capítulo 3 solo tienen que hacer hasta la sección 3.2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les queda para, para la próxima semana. ¿Sí? Inge, ¿pasó el link de la asistencia? No. Está siempre ahí en la sesión de hoy. Session. No, perdón, en la plataforma. Oh, gracias, Inge. En la plataforma. Si quieren, se los paso por acá. Vamos a ver. Ojalá que sea el correcto. No, bien, yo creo que sí lo copié bien. Vamos a ver. Chat. Ahí está. Igual yo creo que me avisan si jala para donde es. Ok, y vamos a concluir. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta entrega del proyecto o sobre, digamos, lo que vimos el día de hoy, antes de pasar al último paso. No, Inge, gracias. Todo está claro, ingeniero. Bueno, muy bien, listo. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, si Optimize for Video Clip. Nos vamos a ir a módulos. Nos vamos a ir hacia video finalización de la clase. ¿Ok?
Entonces, esto es enseñanzas para la vida, dijo aquel. Vamos a ver. Ahí está. Y vamos. En un mundo como el que vivimos, si uno no tiene claro 4 ideas, se mueve como una bandereta. 4 T's que son de cómo uno madura personalmente. Y hay 4 A's de cómo uno transmite cómo es en el mundo que vive. Las 4 T's son más personales. Las 4 A's son más cómo te transmites al mundo. La primera T es simplemente tiempo a reflexionar. Es decir, cada uno de nosotros, al menos yo, 15 minutos al día pienso en lo que es prioritario, en lo que es nuestro. Esto fue absolutamente fundamental. El segundo es cuál es tu talento. Porque si en la vida uno quiere seguir simplemente con una conducta que no sea neurótica, no hay nada más importante que hacer lo que uno está haciendo, el talento que uno tiene. Es la mejor inversión que uno puede hacer en la vida. Si hay las posibilidades de que uno se conozca bien y pueda seguir la línea de lo que uno tiene, este talento, yo creo que es absolutamente crítico y fundamental invertir en él. Lo tercero es transmitir positividad. Y el 4, tutoría. Yo quería ser jugador de tenis. Pero en el tenis que yo jugaba, que era el Tenis Barcelona, había un médico muy conocido, que era el doctor Farreras Valentí, y me dijo, quiero hablar contigo. Tú serás un gran médico. Yo dije, bueno, pues si te lo dice este hombre, más vale que pares atención. Pues así decidí ser médico. Si alguien de aquella calidad intelectual te dice con seguridad que esto es lo que has de hacer, pues te lanzas al océano. Luego hay 4 A's, que es cómo uno se presenta en el mundo, cómo uno intenta ayudar al mundo de alrededor, que esto es fundamental, el sentirse útil. Esto es absolutamente crítico para lo que llamamos simplemente el self-esteem, la autoestima. Bueno, la primera es tener una actitud positiva. Yo encuentro barreras, pero las voy a solucionar. El segundo es aceptar quién eres, no tu vecino. Si tu vecino tiene un Maserati, digo yo, y tú no tienes coche, porque no puedes, pues oye, yo no tengo coche, el otro tiene un Maserati, ¿en so what? El tercero es la autenticidad. Y la autenticidad quiere decir, eres el mismo por la mañana, por la tarde y por la noche. No eres una persona cambiante, depende de con quién hablas. Un presidente de un país tiene un infarto y el pobre que yo veo en Harlem tiene un infarto, y yo le puedo decir que son la misma persona. La reacción, el problema, el estado emocional, el que no eres ya y has perdido tu misión de quién eres, etc. Es decir, que esto es absolutamente fundamental, autenticidad. Y el último más importante es el altruismo. Es decir, que en la vida yo me he dado cuenta, la gente más feliz y más son las que dan, no los que reciben. Y yo creo que este es el tema para mí más interesante, y es si uno puede salir de sí mismo y ser útil en la sociedad donde vive. Bueno, muy bien. Entonces, a vivir con 4 T's y con 4 A's, ¿verdad? O sea, digamos, ahí son, digamos, es una receta, ¿verdad? Que por ahí les dejamos, ¿verdad? Que es bastante interesante de cómo tener ciertos principios dentro de su vida, ¿verdad? Entonces, se las dejamos por ahí. Hoy terminamos un poquito antes, creo yo, ¿verdad? Pero creo que pues ha sido un tema bastante interesante y bastante útil, el tema de lo que es el muestreo, ¿verdad? No sé si hay algún comentario final, ¿no? Gracias, Inge. El video estaba bonito. Sí, Gracias. muy bien, excelente. Qué bueno que les gustó. Entonces, pues sin más ni más, nos platicamos la próxima semana y pues digamos que estén todos muy bien, que pasen feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche a Gracias, todos. buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche, ingeniero. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche.